Los orígenes de la masonería y la influencia de la ciencia y la iglesia. La masonería es una fraternidad fraternal y filosófica que ha existido durante siglos, con sus orígenes difuminados en la historia. Los historiadores se enfrentan a una tarea desafiante al estudiar la masonería debido a las múltiples corrientes dentro de esta fraternidad, desde aquellos que aceptan la existencia de la divinidad hasta los que abogan por una postura laicista. La diversidad de enfoques ha generado una amplia gama de teorías sobre el origen y la evolución de la masonería. A pesar de esta diversidad, el punto de partida histórico y documentado se remonta a los hábiles artesanos que participaron en la construcción de las majestuosas catedrales de la Edad Media. Pero, ¿qué secretos oculta la masonería? ¿Son los masones los verdaderos arquitectos del poder global? ¿Cuál es el verdadero propósito de la masonería? En este episodio exploraremos la historia secreta y la verdad detrás de una de las organizaciones más enigmáticas del mundo. Pero antes de comenzar, regálanos un like, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para que no te pierdas ningún episodio. Secretos del pasado. La historia. Número 1. La teoría de los orígenes de la masonería en el Antiguo Egipto. La corriente más tradicional dentro de la masonería sostiene que esta es una orden iniciática, arraigada en las antiguas tradiciones mistéricas. Según esta perspectiva, la masonería tendría sus raíces en sociedades que reservaban misteriosos rituales de iniciación para sus miembros. Algunos autores sugieren que sus orígenes se remontan a los maestros constructores de Egipto, cuyas habilidades técnicas eran consideradas de naturaleza mágica y divina. La transmisión de conocimientos de maestro a alumno a través de una vía iniciática y secreta se habría preservado desde entonces, alcanzando a los constructores de catedrales medievales. Sin embargo, esta herencia no se habría limitado únicamente a las enseñanzas de Egipto. Como constructores de templos sagrados de diversas religiones, se cree que los miembros de esta orden habrían sido influenciados por los cultos mistéricos de civilizaciones como la griega y la del Próximo Oriente. Número 2. La conexión mítica de la masonería y los constructores del Imperio Romano. Algunos autores también señalan la conexión mítica de la masonería con los gremios de constructores del Imperio Romano, conocidos como los Collegia Fabrorum. Estas hermandades de artesanos reunían a diversos oficios necesarios para todo tipo de construcciones y a menudo acompañaban a las legiones romanas en la colonización de nuevos territorios. Según esta perspectiva, la masonería habría perpetuado el conocimiento de estos gremios, estableciendo logias o cofradías de constructores donde solo los iniciados tendrían acceso a dicho conocimiento. Número 3. La leyenda que ha calado más en la masonería. La leyenda que ha dejado una marca permanente en la masonería es aquella que sitúa sus orígenes en los tiempos del rey Salomón de Israel, en el siglo X a.C. Según esta tradición, Hiram Abiv, un maestro constructor de la ciudad fenicia de Tiro, fue designado como el jefe de obras del templo que Salomón construyó en Jerusalén. Aunque en la Biblia se le menciona como un artesano extranjero, la leyenda masónica lo eleva al puesto máximo de responsabilidad en la construcción del templo. Cuenta la leyenda que una noche, 3 obreros lo asaltaron en busca de los secretos de la arquitectura, pero Hiram se negó a revelarlos y fue asesinado, llevándose consigo su conocimiento a la tumba. Para los masones, este acontecimiento demuestra el arduo camino que debe recorrer todo aquel que entra en la orden, desde la ignorancia del aprendiz hasta la sabiduría del maestro, en un trayecto que demanda esfuerzo y perseverancia. Número 4. La perspectiva de su nacimiento, según los relatos bíblicos. En la narrativa bíblica, Dios es considerado el gran constructor del universo, el creador supremo. Desde esta perspectiva, cualquier obra humana debe reflejar cierto grado de conocimiento del arte de la construcción que emula la divinidad. Algunos estudiosos han propuesto sustituir a Hiram Abiv por el carpintero sagrado Noé, quien construyó el arca para desafiar el diluvio, como el maestro constructor en la tradición masónica. Incluso hay quienes remontan los orígenes de la masonería hasta el Génesis, sugiriendo a Adán, el primer hombre, como el germen de esta fraternidad. Número 5. La teoría de los caballeros templarios como los fundadores de la fraternidad. Durante un largo periodo,
Se ha sugerido que los caballeros templarios medievales adquirieron el conocimiento sagrado de la construcción directamente de sabios musulmanes durante sus expediciones en Tierra Santa durante las Cruzadas. Tras la disolución de la Orden del Temple por el Papa Clemente V en 1312, se dice que los templarios se dispersaron por toda Europa, estableciéndose principalmente en Escocia. Según esta teoría, habrían fundado la masonería como una forma discreta de preservar los secretos y la identidad de la orden disuelta. Esta hipótesis se basa en el carácter iniciático de la Orden del Temple, ya que sus miembros se sometían a un ritual de iniciación, similar al enfoque de las cofradías sufíes del Islam. Estas cofradías siguen las enseñanzas místicas de diversos maestros, y según la teoría, es posible que los secretos y rituales de estas cofradías hayan influido en la formación del ritual masónico a través de la conexión con los templarios. Número 6. Guardaban en secreto sus técnicas de construcción para preservar su arte. Por muy atractivas que sean las leyendas sobre los orígenes de la masonería, carecen de documentación que las respalde antes de los gremios de constructores medievales, lo que constituye la llamada masonería operativa. Los maestros canteros, también conocidos como mason en francés y mason en inglés, formaban parte de estos gremios y operaban en logias de oficio. Dentro de estas logias, los miembros se dividían en aprendices y compañeros, trabajando juntos en la construcción de edificios y manteniendo el secreto de sus técnicas como medio para preservar su arte y asegurar su empleo. Este secreto no solo protegía contra la competencia desleal, sino que también buscaba fomentar la excelencia en su labor, lo que llevó a que la masonería fuera conocida como el arte real. A lo largo de los siglos, los albañiles y canteros nutrieron sus logias con una variedad de historias sobre el origen legendario de su oficio, cuya esencia sagrada se reflejaba en sus obras maestras, las magníficas catedrales góticas. Número 7. Crearon elaborados rituales de iniciación. Los masones medievales desarrollaron complejos rituales de iniciación para transmitir sus conocimientos, los cuales incluían palabras secretas y gestos o toques de reconocimiento mutuo. Estos rituales también incorporaban herramientas y vocabulario del oficio de albañil o cantero como elementos simbólicos y litúrgicos. La organización y el funcionamiento de estas asociaciones estaban rigurosamente regulados por las denominadas constituciones o estatutos, como la antigua Constitución de York del año 926 o los Estatutos de los Canteros de Bolonia de 1248. Número 8. La nueva masonería. Durante el siglo XVII, los rituales pintorescos y casi místicos de las reuniones de las logias de los masones operativos atrajeron a muchos intelectuales nobles y burgueses. Algunos de estos individuos fueron invitados a unirse a las logias como masones aceptados, lo que les permitía participar en los rituales y reuniones y ser iniciados en los secretos de la logia de manera simbólica, aunque no estuvieran vinculados al oficio de la construcción. Número 9. La organización brindaba protección, tolerancia y libertad para expresar ideas. Para algunos historiadores de la masonería, los masones aceptados, también conocidos como masones simbólicos, representaron el inicio de las futuras logias especulativas o simbólicas. Mayormente integrados por intelectuales y científicos, estos individuos se consideran el germen de un cambio significativo en la naturaleza de la masonería. A principios del siglo XVII, empezaron a surgir logias donde la mayoría de los miembros eran masones aceptados. Su creciente popularidad coincidió con la difusión de las ideas ilustradas. En los albores del siglo de las luces, no había una garantía mayor para cualquier intelectual de expresar libremente sus ideas que pertenecer a una logia de masones aceptados. La afiliación secreta a la masonería y la mutua protección y tolerancia entre sus miembros proporcionaban un espacio seguro de libertad, protegiéndolos de la intolerancia religiosa prevalente en muchos países. Número 10. La histórica unión que formó la Gran Logia. El 24 de junio de 1717, coincidiendo con la festividad de San Juan Bautista, 4 logias londinenses de masones aceptados tomaron la decisión histórica de unirse para formar una obediencia o gran logia. Su objetivo era establecer una estructura común que unificara criterios y proporcionara cohesión a las logias que desearan unirse. Hasta ese momento, los miembros se congregaban en tabernas, y las logias solían adoptar el nombre de estos establecimientos. Así,
Las 4 logias reunidas en Londres llevaban los nombres de la corona, el ganso y la parrilla, la copa y las uvas, y el manzano. Fue en esa noche memorable que se fundó la Gran Logia de Londres y Westminster. Número 11. Las Constituciones de Anderson. En poco tiempo, la Gran Logia reconoció la necesidad de establecer normas claras para el acceso y el funcionamiento de la fraternidad. En 1723, se encomendó a los pastores protestantes James Anderson y John Theophilus de Sagoulier la redacción de estas normas, dando lugar a las Constituciones de los Masones, también conocidas como las Constituciones de Anderson. Este documento estableció reglas obligatorias y diferenció claramente entre la masonería operativa y la especulativa. Mientras que la masonería operativa se centraba en la construcción física de templos, la especulativa se orientaba hacia la edificación del templo interior del ser humano, en beneficio de la humanidad. Esta transición reflejaba una evolución en los principios de la masonería, destacando su compromiso con una nueva ética basada en la fraternidad universal. Número 12. Era prohibido discutir sobre religión y política. La masonería era una fraternidad abierta a cualquier hombre de condición libre, sin importar su oficio, lo que reflejaba su carácter universal. Según las Constituciones de Anderson, no se requería a los miembros tener una creencia religiosa específica, ya que se consideraba más apropiado no imponer ninguna religión en particular, sino adherirse a aquellas creencias compartidas por toda la humanidad. Esta idea se reflejaba en la figura del gran arquitecto del universo, que representaba las diversas concepciones de Dios dentro de la fraternidad masónica. Las Constituciones de Anderson desempeñaron un papel crucial al atraer a hombres ilustrados hacia las logias masónicas, donde estaba prohibido discutir sobre religión e incluso política. Esta restricción fomentaba el reconocimiento mutuo y la tolerancia entre personas de diferentes trasfondos, lo que en términos masónicos se conocía como difundir la luz y reunir lo disperso. Número 13. La congregación se dividió por desacuerdos en la norma de libertad religiosa. La libertad religiosa promovida por las nuevas normas masónicas tuvo como consecuencia que muchas logias tradicionales, en su mayoría de origen irlandés, que aún conservaban el misticismo religioso, rechazaran unirse a la nueva Gran Logia. Estas logias se autodenominaron los antiguos, en contraposición a los modernos, representados por la nueva Gran Logia de Londres. La división entre los antiguos y los modernos persistió durante décadas, pero finalmente, en 1813, ambos grupos llegaron a un acuerdo para unificar sus facciones. Este hito histórico marcó la creación de la actual Gran Logia Unida de Inglaterra, que incorporó a todas las logias previamente divididas. Número 14. Se prohibió a los católicos pertenecer a la masonería. Las primeras logias en la Europa continental surgieron gracias a muchos masones aceptados, tanto ingleses como escoceses jacobitas, quienes se habían trasladado a Francia tras la caída del rey Jacobo II de Inglaterra. En poco tiempo, la masonería se extendió por todo el continente como una sociedad ilustrada, novedosa y atractiva. En 1732, se estableció en París la Logia Santo Tomás, con el reconocimiento de las autoridades masónicas de Inglaterra. Posteriormente, en 1738, la Gran Logia de Francia se convirtió en la primera obediencia o asociación de logias francesa, con el duque de Antin como su gran maestre. Sin embargo, ese mismo año, el Papa Clemente XII emitió la bula papal, que prohibía a los católicos pertenecer a la masonería, considerándola una organización herética. Número 15. Napoleón le devolvió el poder a los masones y aseguró un lugar importante a su hermano. A finales del siglo XVIII, Francia se había convertido en un bastión masónico con casi 1 millar de logias activas. Con la Revolución Francesa, muchos masones adoptaron los ideales republicanos e incluso los incluyeron en las logias, pero también sufrieron el embate del terror jacobino en la fase más radical de la revolución. Fue Napoleón quien devolvió a la masonería un papel prominente durante el imperio, integrando a numerosos militares en sus filas. Además, aseguró que su hermano José fuera elegido como Gran Maestre del Gran Oriente de Francia en 1804, heredero de la Gran Logia de Francia. Número 16.
la masonería sufrió una fuerte persecución por la Inquisición española. Las bulas papales contra la masonería tuvieron un impacto limitado en muchos países, pero en España representaron un periodo de intensa persecución durante el siglo XVIII. La Inquisición española persiguió implacablemente a la masonería, y el rey Fernando VI la prohibió oficialmente en 1751. Durante la primera mitad del siglo, la presencia masónica en España era mínima. La única logia conocida fue establecida en Madrid por el duque de Wharton y se llamaba la Matritense o Logia Tres Flores de Lis. Esta logia estaba integrada por miembros británicos y operaba bajo los auspicios de la Gran Logia Unida de Inglaterra. No fue hasta principios del siglo XIX que surgió la primera logia española documentada. En 1801, en la ciudad francesa de Brest, se fundó la logia La Reunión Española. Esta logia estaba formada por marinos de una escuadra española que se unió a la Armada Francesa para combatir a Inglaterra. Número 17. A pesar de los intentos por acabar con la masonería, esta ganaba más popularidad. En Italia, con su territorio fragmentado entre repúblicas y reinos independientes, los estados pontificios buscaron hacer cumplir las bulas papales de excomunión contra la masonería. Muchas logias fueron clausuradas por orden del Santo Oficio y sus miembros fueron arrestados, como ocurrió en 1790 cuando más de un centenar de masones fueron detenidos. Sin embargo, la masonería ganaba cada vez más popularidad en los territorios italianos no controlados por el Papa, como Nápoles, Sicilia, Venecia y Florencia. En estas áreas, muchos masones iniciados en Inglaterra o Francia introdujeron las diversas corrientes masónicas. Tanto monárquicos como republicanos identificaron la masonería como una herramienta patriótica para lograr la unidad de Italia. A lo largo del siglo XIX, la masonería italiana, unificada bajo el Gran Oriente de Italia, se convirtió en un símbolo de libertad. A través de sus logias surgieron figuras emblemáticas como Giuseppe Garibaldi, quienes lucharon por la unificación y la independencia del país. Número 18. La masonería utiliza símbolos pertenecientes a cultos y tradiciones iniciáticas del pasado. La masonería existe en un punto intermedio entre la realidad y la leyenda, donde conserva y utiliza una amplia gama de símbolos pertenecientes a cultos y tradiciones iniciáticas del pasado, aunque no necesariamente se considera heredera de ellos. En la actualidad, la percepción de la antigua fraternidad varía. Para algunos, es simplemente una combinación de ritos obsoletos y sin sentido, mientras que para otros representa una esfera de influencia política y social. Sin embargo, aún persisten aquellos que ven en la masonería una filosofía de vida y un método para el mejoramiento del ser humano, comparando este proceso con la tarea de perfeccionar una piedra imperfecta. Número 19. Tenían diferentes clases de trabajadores de la piedra. En la Edad Media, la vida de los trabajadores de la piedra estaba altamente regulada profesionalmente, al igual que otros gremios, con 3 clases o grados distintos: los aprendices, los compañeros u oficiales, y los maestros, cada uno con sus propios reglamentos y pruebas de paso. Esta estructura de grados se trasladó posteriormente a la masonería. Además, dentro de los obreros de la piedra existían 2 categorías principales: el masón superior o cantero, encargado de trabajar la piedra, y el albañil inferior, responsable de su colocación. A partir del siglo XIV en Inglaterra surgió una distinción dentro del grupo de los canteros entre el Freestone Mason, especializado en trabajar la piedra libre, blanda o de adorno, y el Rough Mason, que trabajaba la piedra más tosca y dura utilizada en la sillería. El término Freestone Mason fue eventualmente abreviado a Freemason, haciendo referencia a la calidad de la piedra. Con la evolución de la masonería a partir del siglo XVIII, cuando la masonería especulativa o filosófica comenzó a reemplazar a la masonería operativa, la palabra Freemason se tradujo a diferentes idiomas europeos que no existían en la Edad Media. Número 20. El juramento de mantener el secreto. La masonería especulativa heredó de su predecesora medieval, la masonería operativa, ritos de iniciación que incluían el juramento de mantener en secreto los conocimientos impartidos. Un ejemplo de esto se encuentra en un catecismo masónico de Berna, fechado en 1740, donde el principiante juraba guardar para siempre el secreto, bajo la amenaza de consecuencias extremas. Estas fórmulas ritualizadas tenían como objetivo grabar profundamente en la mente del iniciado la solemnidad de su compromiso. Sin embargo,
Tanto el juramento como el secreto contribuyeron a la condena de la masonería por parte de la Iglesia. Esta actitud de la Iglesia contribuyó a aumentar la percepción negativa hacia la masonería y a su persecución. Número 21. Se cree que Isaac Newton era masón. El surgimiento de la Ilustración en el siglo XVII coincidió con la creación de la Royal Society en Inglaterra en 1660, posiblemente la sociedad científica más antigua que existe. Al menos 5 de sus 12 fundadores fueron masones, y muchos de sus primeros miembros también pertenecían a logias de masones aceptados. Entre los miembros notables de la Royal Society con afiliaciones masónicas se encuentran Robert Moray, el médico y físico Jonathan Goddard, y el arquitecto Christopher Wren, quien desempeñó un papel crucial en la reconstrucción de Londres después del Gran Incendio y diseñó la Catedral de San Pablo. Además, se sospecha que otros prominentes científicos de la época, como Isaac Newton, también podrían haber sido masones. Es evidente que muchos masones estuvieron involucrados en instituciones científicas, y se argumenta que el éxito de obras como la Enciclopedia de Diderot se debe, al menos en parte, a la difusión entre las logias y los masones de lo que se considera la primera enciclopedia moderna. El debate sobre si la masonería ilustrada influyó en las emergentes sociedades científicas de la época o si fue el racionalismo de estas sociedades lo que moldeó el pensamiento masónico es una cuestión abierta y difícil de resolver. Los orígenes de la masonería son tan misteriosos como fascinantes, envueltos en leyendas y teorías que se remontan a tiempos antiguos. Desde los constructores de las antiguas civilizaciones hasta los gremios medievales de canteros, la masonería ha evolucionado a lo largo de los siglos, adoptando rituales, símbolos y filosofías que han dejado una marca indeleble en la historia y la cultura. Aunque su origen exacto sigue siendo un enigma, su legado como una sociedad fraternal que promueve la búsqueda del conocimiento, la moralidad y la hermandad perdura hasta nuestros días, inspirando a generaciones a través del tiempo. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.